la verdadera historia de los masones. Durante siglos, han caminado entre nosotros. Hombres comunes, con vidas comunes, pero unidos por algo más grande. Un lazo invisible. No llevan capas ni coronas, pero han influido en el curso de imperios. Se hacen llamar a sí mismos hermanos. Para algunos son arquitectos del conocimiento, para otros los amos en la sombra. Hoy, por fin, la verdad comienza a revelarse. La historia de la masonería no comienza en la oscuridad. Comienza con la piedra, con manos que esculpen, que alzan muros, que construyen templos, templos que aspiran al cielo. Mucho antes de que existiera la palabra masonería, ya existía la piedra, y los hombres que sabían darle forma eran respetados como sabios, como guardianes de un arte sagrado, el arte de construir. En la Europa medieval, estos hombres se organizaban en gremios. No eran simples obreros, eran alquimistas de la materia, matemáticos sin escuelas, ingenieros sin títulos, hombres que dominaban proporciones, geometría, física, en una era donde la mayoría apenas sabía leer. Las grandes catedrales góticas de Europa, Notre Dame, Chartres, Colonia, no se levantaron por milagro. Fueron diseñadas y erigidas por manos que seguían planos secretos, ángulos sagrados y símbolos que siglos más tarde serían adoptados por una hermandad, la masonería. Pero no fue hasta mucho después cuando aquellos gremios comenzaron a aceptar miembros no constructores, filósofos, científicos, pensadores, que la masonería se transformó. Dejó de ser operativa y se volvió especulativa. Dejó la piedra física para comenzar a construir en el espíritu del hombre. El año es 1717. En una pequeña taberna de Londres, 4 logias deciden unirse. El resultado de esa reunión es lo que hoy se conoce como la Gran Logia de Inglaterra. Un acto sencillo, casi invisible, pero que marcaría el inicio del movimiento masónico moderno. Pero, ¿qué buscaban estos hombres? ¿Poder? ¿Sabiduría? ¿Conocimiento prohibido? ¿O simplemente un espacio seguro, lejos del control de la Iglesia y la corona, donde pudieran pensar libremente? Porque en aquella época, pensar podía costarte la vida. Y así, la masonería adoptó un lenguaje oculto, simbólico, ritual. No por conspiración, sino por protección. Los símbolos eran su escudo, el compás, su camino, la escuadra, su justicia, y la letra G, su misterio. Para algunos representa a Dios, para otros la geometría, base del universo. Mientras el mundo se agitaba entre guerras, inquisiciones y revoluciones, los masones tejían su red en silencio. No buscaban gobernar, decían, sino influir, no imponer, sino inspirar. Y lo lograron. George Washington prestó juramento como presidente de los Estados Unidos con una Biblia masónica. Simón Bolívar usaba símbolos masónicos en sus discursos. José Martí fue iniciado en una logia en España. ¿Casualidad? ¿O es que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad eran los mismos que se enseñaban en los templos de los masones? Pero no todos veían con buenos ojos esta hermandad. La Iglesia Católica los declaró enemigos, los papas los excomulgaron, dictadores los persiguieron. Hitler mandó exterminar a cientos de ellos en campos de concentración. ¿Por qué tanto odio hacia un grupo que afirma buscar la iluminación del ser humano? ¿Qué temía el poder de estas logias? Tal vez, lo que más temían era su estructura, horizontal, fraternal, sin distinción de clase ni origen. En un mundo dominado por jerarquías, la masonería ofrecía algo revolucionario. Un lugar donde el rey y el campesino podían llamarse hermano. Y eso podía cambiar el mundo. La masonería ha sido llamada muchas cosas: secta, culto, religión encubierta, pero quienes la viven desde dentro la describen como una escuela,
una escuela del alma, donde se enseña lo que no se aprende en libros, donde el hombre es piedra bruta y con esfuerzo se convierte en piedra pulida, y en ese proceso descubre que el mayor templo que debe construir no está afuera, está dentro de sí mismo. Esta es apenas una parte de su historia, una historia que continúa en las sombras, una historia de secretos, símbolos y sobre todo, hermandad. ¿Qué es lo que une a hombres tan distintos? ¿Qué fuerza invisible los lleva a reunirse en silencio, bajo techos antiguos, en salas iluminadas por velas, usando mandiles, guantes blancos y palabras extrañas? Para entenderlo, debemos entrar con ellos al templo. Los rituales masónicos no son actos vacíos, son representaciones simbólicas del viaje humano, desde la oscuridad hacia la luz, desde la ignorancia hacia el conocimiento. Cada iniciado pasa por una ceremonia que no solo pone a prueba su valentía, también su humildad. Porque para ser masón, primero hay que reconocer que uno no lo sabe todo, que es una piedra bruta, aún por tallar. El proceso inicia con una búsqueda interior. El aspirante debe golpear la puerta, no del templo, sino de su propia conciencia, y al hacerlo atraviesa las pruebas de los elementos: tierra, agua, aire y fuego. No como castigo, sino como símbolo del equilibrio que debe alcanzar. Al cruzar esa puerta, deja atrás al mundo exterior, se le cubren los ojos y camina guiado solo por la voz del guía, porque así es la vida, incierta, oscura, hasta que llega la luz. Y esa luz no se da, se gana. El mandil blanco, símbolo del trabajo digno, la escuadra, símbolo de rectitud moral, el compás, que marca límites para no excedernos, y la letra G, que algunos dicen representa a Dios, otros a la geometría, tal vez a ambas. No hay una sola verdad. La masonería no impone dogmas. Cada masón busca y construye su propia verdad. Y sin embargo, fuera de sus templos, la masonería ha sido acusada de muchas cosas. Algunos dicen que controlan gobiernos, que esconden secretos antiguos, que forman parte de una élite global que mueve los hilos del mundo, que están ligados a los Illuminati, a los templarios, al priorato de Sion. ¿Cuánto hay de cierto en todo esto? ¿Y cuánto es miedo? Miedo a lo desconocido. La verdad, como suele pasar, es más compleja. Los masones no niegan que existan grados de conocimiento, ni que usen símbolos que pueden parecer enigmáticos para quien los ve desde fuera. Pero para ellos, cada símbolo es una enseñanza moral, no un código de dominación. La pirámide, por ejemplo, representa la construcción del yo, el ojo, la vigilancia interior, el templo, el alma. Todo está conectado, no al poder exterior, sino al crecimiento interior. Y sin embargo, su influencia en la historia es innegable. Durante la Revolución Francesa, muchos de los líderes eran masones. Lo mismo ocurrió con las independencias de América Latina, desde Bolívar y San Martín, hasta Benito Juárez y Francisco de Miranda. Todos ellos compartían más que ideales, compartían logia. Los principios masónicos, libertad, igualdad, fraternidad, no son solo frases, son cimientos. Fueron la base de nuevas repúblicas, de nuevas constituciones, de nuevos mundos. Pero con cada paso hacia la luz, vinieron también las sombras. La masonería fue perseguida una y otra vez. En el siglo XIX, el Vaticano emitió la primera bula papal contra los masones, acusándolos de herejía. Desde entonces, la Iglesia Católica ha mantenido una postura de rechazo, incluso hoy. En el siglo XX, regímenes autoritarios como el de Franco en España, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania prohibieron y persiguieron la masonería. En los campos de concentración nazis, los masones llevaban un triángulo rojo invertido. Muchos fueron ejecutados, solo por creer en la fraternidad, y aún así, sobrevivieron. La masonería no necesita templos lujosos.
Vive en la palabra compartida, en el apretón de manos, en la mirada entre hermanos, en el compromiso silencioso de ayudar, sin pedir nada a cambio. A través de siglos de guerras, dictaduras, inquisiciones y conspiraciones, los masones siguen ahí, sin gritar su verdad, pero tampoco huyendo de ella. Tal vez por eso la masonería incomoda, porque en un mundo de apariencia ellos trabajan en lo invisible, porque en una era de egoísmo ellos hablan de fraternidad y porque en tiempos de ruido ellos prefieren el silencio. Hoy, en pleno siglo XXI, muchos creen que la masonería es cosa del pasado, una reliquia de tiempos revolucionarios o un mito para alimentar novelas y películas. Pero la verdad es mucho más silenciosa y más viva de lo que se piensa. Las logias siguen abiertas, las columnas siguen erguidas, el ritual se repite como hace siglos y la llama aún arde. Hoy un masón puede ser cualquier hombre común, un abogado, un maestro, un médico, un obrero. Lo que los une no es el poder, es el propósito. Un masón actual lo dirá claro: no vine aquí a dominar, vine a conocerme, a crecer, a servir. Muchos llegan buscando respuestas, otros buscando compañía, algunos un camino espiritual que no encontraron en religiones tradicionales. Y aunque la masonería no es una religión, sí reconoce algo fundamental: que el hombre no está solo en el universo. Por eso exigen creer en un principio superior. No lo definen, no le dan nombre, lo llaman el gran arquitecto del universo, y cada quien lo interpreta según su fe o su búsqueda. La masonería no separa, une, no impone una verdad, invita a descubrirla. Por eso, dentro de una logia, puede haber un católico junto a un judío, un musulmán junto a un agnóstico, y todos llamarse hermanos. Ese principio, en un mundo dividido, es revolucionario. En América Latina, la masonería ha sido semilla de libertad. Desde la independencia hasta las reformas sociales, ha estado presente, aunque pocas veces reconocida. En México, Benito Juárez, masón, luchó por un Estado laico. En Cuba, José Martí, masón, soñó con la libertad de su pueblo. En Colombia, Santander. En Argentina, Sarmiento. En Venezuela, Miranda y Bolívar. Todos masones. Y aunque las logias fueron perseguidas, cerradas, silenciadas, volvieron a abrir sus puertas, porque la masonería no se impone, se planta como una semilla y espera su momento. Pero, ¿y las mujeres? Durante siglos la masonería fue una institución solo para hombres, porque los antiguos gremios lo eran, porque las estructuras sociales lo eran, pero los tiempos cambian. Hoy existen logias femeninas y mixtas, mujeres que estudian, practican y dirigen rituales, porque el alma no tiene género y el derecho a buscar la luz tampoco. No todos están de acuerdo. Algunas logias tradicionales aún se resisten, pero la masonería, como toda construcción, evoluciona, se renueva, se adapta. ¿Qué significa hoy ser masón? No es un título, no es un privilegio, es un compromiso. Un compromiso con el silencio, con el trabajo interior, con el otro. El verdadero masón no presume, no se impone, no habla más de la cuenta, porque sabe que lo importante no es lo que se muestra, sino lo que se cultiva por dentro. Sí, hay secretos, palabras, señales, rituales, pero no porque oculten maldad, sino porque protegen el valor de lo simbólico, porque en un mundo donde todo se grita, el silencio puede ser sagrado. Y en ese silencio, el masón encuentra algo que pocos buscan ya: la oportunidad de transformarse. Porque la masonería no quiere cambiar el mundo a la fuerza, quiere cambiar al hombre. Y cuando el hombre cambia, el mundo lo sigue. Quizás por eso aún existen, no por poder, sino por propósito, no por tradición, sino por convicción.
Mientras haya un hombre dispuesto a trabajar sobre sí mismo, la masonería vivirá, silenciosa, persistente, leal. Hemos caminado siglos, hemos cruzado templos de piedra, manuscritos ocultos, revoluciones y rituales. Hemos escuchado susurros, visto símbolos, sentido el peso del misterio. Y aún así, hay algo que se escapa, algo que no está en los libros ni en los videos. Porque la masonería no se comprende solo con la razón, se intuye con el alma. Muchos la atacan, la acusan de dominar gobiernos, de manipular la economía, de ocultar verdades peligrosas, la llaman secta, la tildan de diabólica, la confunden con cultos, con élites, con conspiraciones. Pero ¿alguno de ellos ha cruzado verdaderamente el umbral de una logia? ¿O simplemente repiten lo que no comprenden? Es más fácil temer lo oculto que intentar comprenderlo. La masonería, como cualquier institución humana, tiene luces y sombras, ha cometido errores, ha tenido divisiones. Algunos han usado sus símbolos sin honor, otros la han traicionado desde dentro, porque los masones también son humanos. Pero la esencia permanece: construir, no destruir, unir, no dividir, servir, no gobernar. Hoy, cuando parece más roto que nunca, cuando la verdad es manipulada, la fe es rechazada y el egoísmo parece norma, los principios masónicos cobran nueva vida. Porque lo que enseñan no es secreto, es necesario. Buscar la verdad, vivir con honor, pensar con libertad, trabajar con humildad, ayudar sin esperar aplausos, ser antes que parecer. El masón no grita, no impone, camina en silencio, sabiendo que cada paso, cada acto, cada palabra, es una piedra más en la construcción de su propio templo interior. Y cuando su tiempo se acaba, otro hermano toma su lugar, así generación tras generación, se sigue construyendo. Tal vez, al final, el mayor secreto de la masonería no sea lo que hace, sino lo que inspira. No son los símbolos, ni los ritos, ni las palabras en clave. Es esa mirada distinta que ve al otro no como enemigo ni como rival, sino como hermano. Esa actitud paciente, de quien sabe que el cambio verdadero no es inmediato. Y esa certeza silenciosa de que todo lo que vale la pena se construye piedra por piedra. Si un día escuchas el llamado, si un día sientes que hay algo más allá del ruido, si un día decides construirte a ti mismo, tal vez entonces comprenderás por qué los masones no necesitan ser entendidos, porque mientras el mundo busca destruir, ellos aún creen en construir. Esta ha sido la historia de los masones, una historia de piedra y espíritu, de secretos y servicio, de hombres que decidieron no quedarse en la oscuridad. Una historia que aún no termina. Financial, pero para los constructores del alma el trabajo apenas comienza. Si esta historia te dejó pensando, o si aprendiste algo nuevo hoy, apóyanos con un like, síguenos para más contenido como este, y cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre la masonería. Tu voz también es parte de esta conversación.